Bienvenidos a ScreenFi. Prepárense porque hoy nos sumergimos en un caso que paralizó a Estados Unidos y al mundo. El juicio por asesinato de O.J. Simpson. Un caso que sí, como dices, trascendió fronteras y que hasta hoy, fíjate, despierta controversias y debates. Exacto. O.J. Simpson, una estrella del fútbol americano, actor, Sí. toda una celebridad, ¿no? Acusado de asesinar a su exesposa, Nicole Brown Simpson, y a su amigo, Ron Goldman. Así es, Pero ojo, en ScreenFi no buscamos reabrir el debate sobre su culpabilidad o inocencia. por supuesto. Nuestro objetivo es analizar qué convirtió este caso en un fenómeno tan cautivador, tan controvertido e impactante, incluso décadas después. Totalmente de acuerdo. Y para entender la magnitud de este caso, creo que es importante empezar por la compleja relación entre Simpson y Nicole. Sin duda. Aparentemente era la pareja perfecta. Pero detrás de esa fachada, detrás de esa imagen idílica, se escondía una historia marcada por la violencia. Sí, una historia turbulenta marcada por la violencia doméstica, ¿no? Hay registros policiales, testimonios que revelan un historial de violencia que realmente ensombreció la relación. Es que, de hecho, en 1989 Simpson se declaró culpable de un delito menor de violencia doméstica, un hecho que luego la defensa intentaría minimizar durante el juicio. Por supuesto, un dato crucial que nos muestra que la relación no era tan idílica como se presentaba ante el público. Claro, a pesar de divorciarse en 1992 citando diferencias irreconciliables, las investigaciones policiales sobre el abuso doméstico antes de los asesinatos añaden otra capa de complejidad a la historia. Totalmente, sin duda, este historial de violencia doméstica se convertiría en una pieza clave para la fiscalía. Exactamente. Y llegamos a la noche del 12 de junio de 1994, una fecha que creo que queda grabada en la memoria colectiva, ¿no? Sí. La policía encuentra los cuerpos de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman en la entrada del condominio de Nicole en Brentwood. La escena era desgarradora. Múltiples puñaladas, heridas defensivas, todo apuntaba a un crimen brutal. Brutal. Y entre las pruebas que se encontraron en la escena del crimen destacan un guante ensangrentado, otro guante similar hallado en la propiedad de Simpson, y la famosa Ford Bronco blanca con rastros de sangre en su interior y exterior. Parecía que la evidencia era contundente. En un principio sí, pero a lo largo de este deep dive en ScreenFi, iremos viendo cómo estas pruebas serían objeto de un intenso escrutinio y debate durante el juicio. Y aquí es donde el caso da un giro inesperado y se convierte en un espectáculo mediático sin precedentes. La persecución de la Bronco blanca. La famosa persecución. Millones de personas pegadas a la televisión, helicópteros sobrevolando la escena, una persecución a baja velocidad transmitida en vivo para todo el mundo, un hecho insólito que transformó el caso en un fenómeno pop. Imagina la expectación, la incertidumbre. Es difícil de comprender la magnitud del evento. Simpson, supuestamente con un arma en la cabeza, en una Bronco llena de dinero en efectivo, artículos de disfraz y un pasaporte, ¿qué estaba pasando por su mente en ese momento? Un misterio que contribuyó a alimentar la fascinación por el caso. Sin duda, este fue el momento en que el caso Simpson trascendió los límites de un juicio por asesinato, convirtiéndose en un acontecimiento cultural que capturó la atención de toda la sociedad. Totalmente. Y en este punto entra en escena el famoso Dream Team, el equipo legal de élite contratado por Simpson. Figuras como F. Lee Bailey, Robert Shapiro, Johnny Cochran y Alan Dershowitz. Nombres que se volverían sinónimos del juicio. ¿Cuál era su estrategia? Bueno, la estrategia de la defensa fue bastante audaz. Sembrar dudas sobre la actuación policial y el posible sesgo racial en la investigación, desviando la atención de las pruebas físicas. Una estrategia arriesgada, pero que como veremos más adelante en ScreenFi, resultaría efectiva para sembrar la duda razonable en la mente del jurado. Exactamente, la defensa supo capitalizar el clima social y político de la época, utilizando las tensiones raciales existentes a su favor. Hablemos ahora de las pruebas de ADN. Una herramienta relativamente nueva en los juicios de la época. Las pruebas de ADN fueron un factor determinante en este caso. La sangre en la escena del crimen coincidía con la de Simpson y la sangre en un calcetín encontrado en su dormitorio coincidía con la de Nicole. Parecía irrefutable. Sí, las pruebas eran contundentes, pero la defensa no se rindió. Argumentaron que la policía contaminó las pruebas, que las manipuló de manera inadecuada. Entonces, la defensa argumentó que la falta de rigor en la cadena de custodia de las pruebas de ADN, en el caso Simpson, habría la posibilidad de que las muestras se hubieran contaminado o incluso manipulado, ¿correcto? Exacto, y esta estrategia, combinada con el clima de desconfianzas hacia la policía, especialmente en la comunidad afroamericana, sembró la duda en la mente del jurado. Y en medio de este debate sobre las pruebas de ADN, surgen las cintas de Foreman, un elemento que cambió el curso del juicio. Mark Fuhrman, un detective clave en la investigación, fue grabado utilizando repetidamente insultos racistas y jactándose de brutalidad policial. Un golpe durísimo para la credibilidad de la fiscalía
fiscalía. Sin duda, estas cintas que salieron a la luz durante el juicio pusieron en entredicho la integridad de la investigación policial y alimentaron las acusaciones de la defensa sobre un sesgo racial en el caso. Y este punto es crucial para entender la estrategia de la defensa. No se limitaron a argumentar que las pruebas estaban contaminadas, sino que fueron más allá, presentando a la policía de Los Ángeles, y en particular a Foreman, como racistas, que buscaban incriminar a Simpson a toda costa. Exactamente. La defensa supo conectar el racismo de Foreman con la desconfianza histórica que la comunidad afroamericana sentía hacia la policía de Los Ángeles. De esta forma, la defensa logró desviar la atención de las pruebas físicas y convertir el juicio en un debate sobre la raza y la justicia en Estados Unidos. Y esto nos lleva a uno de los momentos más memorables del juicio. Simpson probándose el guante ensangrentado, encontrado en la escena del crimen, un guante que, según la fiscalía, era una prueba irrefutable que conectaba a Simpson con los asesinatos. Recordemos que la fiscalía afirmaba que este guante, junto al hallado en la propiedad de Simpson, formaban un par, y que las manchas de sangre en ambos coincidían con las de las víctimas. Pero la defensa argumentó que el guante se había encogido debido a la saturación de sangre y al almacenamiento inadecuado, y por lo tanto ya no le quedaba a Simpson. Es clarísimo. Y aquí entra en juego la famosa frase de Johnny Cochran: si no encaja, deben absorber. Una frase que se convertiría en un mantra para la defensa y que resonaría con fuerza en la mente del jurado. Ver a Simpson forcejeando con el guante, transmitido por televisión a millones de hogares, sin duda sembró la duda en la mente de muchos, incluso si la fiscalía insistía en que el guante sí le quedaba a Simpson. La imagen fue poderosa, sin duda, pero en la siguiente parte de nuestro Deep Dive en Screamfy, analizaremos cómo la defensa logró construir una narrativa convincente, más allá de las imágenes impactantes, y cómo esa narrativa resonó con el jurado y con gran parte de la opinión pública. Exacto. Volveremos en un momento para continuar desentrañando este caso tan complejo y fascinante. Retomamos nuestro análisis del caso O.J. Simpson aquí en Screamfy, y es importante destacar que la defensa no solo se basó en sembrar dudas sobre la evidencia física. Cierto. También construyeron una narrativa, ¿no? Una narrativa poderosa que resonó con el jurado y con gran parte de la opinión pública. Exactamente. Presentaron a Simpson como víctima de una conspiración policial, argumentando que la policía de Los Ángeles, motivada por el racismo, había manipulado las pruebas para incriminarlo. ¿Y cómo lograron conectar esa narrativa con el contexto social de la época? Recuerda que el juicio se desarrolló en un momento de gran tensión racial en Estados Unidos. Los Ángeles todavía se estaba recuperando de los disturbios de 1992, tras la absolución de los policías que golpearon brutalmente a Rodney King. Un caso que sí, que dejó profundas heridas en la comunidad afroamericana y que alimentó la desconfianza hacia la policía. Exacto. La defensa supo aprovechar ese clima de desconfianza, presentando a Simpson como un símbolo de la injusticia racial que sufría la comunidad afroamericana. Claro, de esta forma, el juicio trascendió el ámbito legal y se convirtió en un debate sobre la raza, la justicia y la desigualdad en Estados Unidos. Y la absolución de Simpson en 1995 fue interpretada por muchos afroamericanos como una victoria, ¿no? Un acto de resistencia contra un sistema que consideraban injusto. Mientras que para muchos blancos, la absolución de Simpson fue una prueba más de que la justicia no se aplicaba por igual a todos. El caso Simpson expuso la profunda división racial que existía en la sociedad estadounidense, una división que se reflejaba en la percepción del caso, de la policía, del sistema judicial. Y esta división racial, lamentablemente, sigue presente en la sociedad actual. El caso Simpson nos recuerda que el racismo sistémico es una realidad que aún debemos enfrentar. Sin duda. Y el juicio también tuvo un impacto significativo en los medios de comunicación, ¿no? La cobertura mediática del caso fue incesante, convirtiendo el juicio en un espectáculo televisivo que cautivó la atención de millones de personas en todo el mundo. Es cierto, el juicio se transmitió en vivo por televisión. Y las imágenes del juicio, como la de Simpson probándose el guante, se convirtieron en íconos del caso. La televisión se convirtió en el escenario principal del juicio de Simpson y la cobertura mediática sin duda influyó en la percepción pública del caso. Y la fascinación por el caso Simpson no ha desaparecido con el tiempo. Libros, documentales, series de televisión, el caso sigue generando interés y análisis. Es un caso que nos invita a reflexionar sobre las complejidades del sistema judicial, la influencia de la fama, el poder de los medios de comunicación y la persistencia del racismo. Continuamos explorando estos aspectos en Screamfy. Hablando de la influencia de los medios, es imposible ignorar la imagen de Simpson probándose el guante. ¿Cómo afectó esta imagen al desarrollo del juicio? Esa imagen, transmitida a millones de hogares, se convirtió en un símbolo del caso
caso, a pesar de que la fiscalía insistía en que el guante sí le quedaba a Simpson. La imagen de Simpson forcejeando con el guante tuvo un impacto imborrable en la percepción pública del caso, sembrando la duda sobre la culpabilidad de Simpson. Y la defensa supo aprovechar esa imagen a su favor, argumentando que la fiscalía estaba manipulando las pruebas. Es increíble cómo una simple imagen puede tener un impacto tan profundo en un juicio. Las imágenes tienen un gran poder, especialmente en la era de la información, y la defensa de Simpson lo sabía. Además de la imagen del guante, la defensa también cuestionó otras pruebas presentadas por la fiscalía, ¿cierto? Así es. Argumentaron que la escena del crimen no se había protegido adecuadamente, permitiendo la contaminación de las pruebas. ¿Y qué pruebas específicas cuestionaron? Señalaron la falta de protocolos de seguridad, la posible manipulación de evidencias por parte de la policía, por ejemplo. Cuestionaron la forma en que se recolectaron las muestras de sangre, la cadena de custodia de las mismas. De esta manera, lograron sembrar la duda sobre la fiabilidad de las pruebas, argumentando que la policía pudo haber cometido errores o incluso haber actuado en mala fe. Y esta estrategia, combinada con la narrativa de la conspiración racial, resultó ser muy efectiva. Pero a pesar de la absolución de Simpson en el juicio penal, no hubo otro juicio posterior. Sí, en 1997, Simpson fue juzgado en un tribunal civil por la muerte de Nicole Brown Simpson y Ron Goldman. ¿Y cuál fue el resultado de ese juicio? En el juicio civil, el jurado encontró a Simpson responsable de las muertes y le ordenó pagar una indemnización millonaria a las familias de las víctimas. Es decir, que aunque fue absuelto en el juicio penal, en el juicio civil se le declaró responsable de las muertes. Exacto. Es importante destacar que los estándares de prueba son diferentes en un juicio penal y en un juicio civil. Ajá. En un juicio penal, la fiscalía debe probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Mientras que en un juicio civil, el estándar de prueba es la preponderancia de la evidencia. Correcto. Es decir, que en un juicio civil basta con demostrar que es más probable que no que el acusado sea responsable de los daños. Por eso, es posible que una persona sea absuelta en un juicio penal y luego sea declarada responsable en un juicio civil por los mismos hechos. Exactamente. Y eso fue lo que ocurrió en el caso de O.J. Simpson. Y a pesar de los años transcurridos, el caso Simpson sigue generando debate y controversia. ¿Qué crees que es lo que hace que este caso siga siendo tan relevante? Creo que el caso Simpson nos confronta con temas complejos y difíciles que siguen vigentes en la actualidad. El racismo, la violencia de género, la influencia de los medios de comunicación, la justicia. Es un caso que nos obliga a reflexionar sobre nosotros mismos, como sociedad, y sobre el funcionamiento de nuestras instituciones. Y nos recuerda que la búsqueda de la verdad y la justicia es un proceso complejo, que no siempre tiene un final satisfactorio. El caso Simpson es, sin duda, uno de los más fascinantes y controvertidos de la historia judicial de Estados Unidos, y aquí en ScreenFi hemos intentado desentrañar algunos de sus aspectos más relevantes. Esperamos que este análisis te haya ayudado a comprender mejor la complejidad de este caso y las múltiples capas que lo componen. Y ahora, después de analizar el contexto social y legal del juicio, volvamos a la escena del crimen. Examinemos las pruebas clave que la Fiscalía presentó contra Simpson y cómo la defensa logró sembrar la duda sobre su validez. Retomando nuestro análisis del caso O.J. Simpson, aquí en ScreenFi, recordemos que la Fiscalía presentó una serie de pruebas físicas, ¿no?, que aparentemente conectaban a Simpson con la escena del crimen. Exacto. Entre las más importantes estaban las manchas de sangre encontradas en la Ford Bronco de Simpson, en el guante hallado en su propiedad y en la escena del crimen. La fiscalía argumentó que las pruebas de ADN demostraban que la sangre de Simpson estaba presente en todos esos lugares, lo que lo vinculaba directamente con los asesinatos. Claro, pero como ya hemos visto, la defensa cuestionó la validez de esas pruebas, argumentando que la policía pudo haber contaminado las muestras. O incluso, fíjate, plantado evidencias para incriminar a Simpson. Y recordemos que la estrategia de la defensa se centró en destacar cualquier irregularidad en la cadena de custodia de las pruebas, Exactamente. sembrando la duda sobre su fiabilidad. Correcto. Y también cuestionaron la competencia de los investigadores forenses, argumentando que la policía había cometido errores en la recolección y análisis de las pruebas. Otro elemento clave en el caso fueron los guantes de cuero, ¿no? La fiscalía presentó un guante ensangrentado encontrado en la escena del crimen y un guante a juego hallado en la propiedad de Simpson. Ajá. La fiscalía argumentó que estos guantes eran la prueba irrefutable que conectaba a Simpson con los asesinatos. Sin embargo, la defensa, en un movimiento estratégico, memorable, pidió a Simpson que se probara los guantes en la sala del tribunal. Y ahí se produjo la imagen icónica que daría la vuelta al mundo. Simpson forcejeando con el guante que aparentemente no le quedaba.
La defensa argumentó que el guante se había encogido debido a la sangre y al almacenamiento inadecuado. Claro. Esa imagen, transmitida por televisión a millones de hogares, sembró la duda en la mente de muchos, a pesar de que la fiscalía insistía en que el guante sí le quedaba a Simpson. Es increíble cómo una simple imagen puede tener un impacto tan poderoso como las propias pruebas. Totalmente. Sin duda, la defensa de Simpson supo utilizar las imágenes a su favor, creando una narrativa que resonaba con fuerza en la opinión pública. Exacto. Además de las pruebas físicas, la fiscalía presentó testimonios de testigos que situaban a Simpson cerca de la escena del crimen la noche de los asesinatos. Y también presentaron pruebas del historial de violencia doméstica de Simpson, argumentando que tenía un motivo para matar a su exesposa. Claro, pero la defensa no se quedó de brazos cruzados. Cuestionaron la credibilidad de esos testigos, argumentando que sus recuerdos podían ser inexactos o que estaban influenciados por la presión mediática. También intentaron minimizar la importancia del historial de violencia doméstica de Simpson, argumentando que no era un indicador fiable de que hubiera cometido los asesinatos. Y la defensa presentó a sus propios testigos, que intentaron crear una coartada para Simpson la noche de los asesinatos. Además, intentaron desacreditar a los investigadores policiales, acusándolos de racismo y de manipular las pruebas para incriminar a Simpson. En definitiva, el juicio se convirtió en una batalla entre la fiscalía, que buscaba justicia para las víctimas, y la defensa, que defendía los derechos de su cliente. Y el jurado, en medio de este torbellino de pruebas, testimonios y estrategias legales, tenía la difícil tarea de determinar la verdad. Y tras meses de un juicio mediático sin precedentes, el jurado emitió su veredicto, no culpable, un veredicto que conmocionó a la nación y que sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy. El caso Simpson nos recuerda que la justicia no es una ciencia exacta, sino un proceso humano, susceptible a errores, a interpretaciones y a sesgos. Y también nos recuerda que la raza, la fama y la percepción pública pueden influir en el curso de la justicia, generando resultados que no siempre son justos o satisfactorios. El juicio de Simpson fue un punto de inflexión en la historia judicial de Estados Unidos, un caso que puso al descubierto las complejidades de la justicia, la raza y la percepción pública en una sociedad cada vez más mediatizada. Y aunque han pasado décadas, el caso Simpson sigue siendo relevante y nos invita a reflexionar sobre temas cruciales como el racismo, la violencia de género y la influencia de los medios de comunicación. Es un caso que nos interpela como sociedad y nos recuerda la importancia de luchar por un sistema judicial más justo e igualitario para todos. Y aquí en Screamfy esperamos haberte brindado una mirada profunda a este caso tan complejo y controvertido, explorando sus diferentes aristas y los debates que aún genera. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia del caso O.J. Simpson. Hasta la próxima, y no olvides seguirnos en Screamfy para más análisis de los casos más impactantes de la historia.